YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en una entrevista más en este viernes 1 de julio. En esta oportunidad nos acompaña el padre rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva. Padre, buenos días. Bienvenido a YSUCA. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos estarán escuchando a través de los diversos medios de la YSUCA. Un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, amigos y amigas, vamos a estar conversando sobre temas de la realidad nacional. Y es que durante las últimas semanas en la agenda nacional se han mantenido 3 temas, los cuales analizaremos con el padre rector de la UCA. El alza de casos de COVID-19, las condiciones de las personas privadas de libertad y el tema de la crisis migratoria. Padre Andreu, iniciamos hablando sobre el alza de los casos de COVID. Médicos hablan que estamos en la 5ª ola. ¿Cómo se ha visto afectada la universidad y cómo ve la situación del país en este caso? Bueno, es evidente, ¿verdad?, que los niveles de contagio en el país vienen aumentando. Tuvimos una ola en el mes de enero y febrero, donde los casos pues llegaron hasta más de 900 casos por día, en algunos casos llegó hasta 972 casos el 31 de enero de este año, y después tuvimos una situación de valle en los meses de abril y mayo, ¿verdad?, donde pues los casos estaban alrededor de los 20 o menos casos diarios. Y ya desde fines de mayo comenzó a aumentar el número de casos. Ello te lo estoy afirmando siguiendo las estadísticas oficiales del gobierno de El Salvador a través de la página web COVID-19, ¿verdad? El 15 de mayo teníamos 21 casos, el 26 de mayo ya teníamos 39 casos, ¿verdad? Y el 30 de mayo pues ya teníamos 104 casos diarios, ¿verdad? Se fue viendo el aumento y eso ha seguido creciendo, y el último dato que tenemos es del 20 de junio de este año, porque no se han actualizado los datos en la página web desde esa fecha, donde se hablaba de 583 nuevos casos diarios, ¿verdad? Pero pues también los médicos han señalado que en sus consultas se van encontrando cada vez con más sospechosos de COVID. Es muy probable que hoy, 1 de julio, ya estemos cerca de los 800 nuevos casos diarios, pero no tenemos datos, lo cual se ve por la tendencia ascendiente que va teniendo la curva y porque estamos en una ola muy parecida a la que se dio en el mes de enero de este año, ¿verdad? Parece que es casi simétrico lo que ocurrió en enero con lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? También, pues, en la universidad reflejamos las cosas como ocurren en la sociedad, ¿verdad? Somos una población grande, la universidad, por lo tanto, pues lo que se vive en el país se vive también en la universidad. Y, por ejemplo, pues no tuvimos casos durante el mes de mayo, pero ya la primera semana de junio tuvimos un caso. En la segunda semana de junio tuvimos 6 casos, ¿verdad? En la cuarta semana 20 casos. O sea que se ve que también van incrementando el número de casos en la universidad. Gracias a Dios no hemos tenido casos de gravedad, ¿verdad? Las personas pues se han quedado en sus casas, han cumplido la cuarentena y se van recuperando, ¿verdad? Pero se van añadiendo cada semana nuevas personas que se contagian de COVID. Padre, en este sentido, pese a que los casos están continuamente al alza, hay aglomeraciones de personas sin que haya una regulación de las autoridades desde que el ministro de Salud anunció la eliminación del uso obligatorio de mascarillas el pasado 21 de abril.
¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre este tema? Bueno, a mí me parece que es importante preguntarse por qué se da esta ola ahora en nuestro país, cuando parecía, ¿verdad?, que después de la ola que tuvimos en enero, febrero, las cosas se habían normalizado y prácticamente pues el COVID ya no tenía un impacto importante en la sociedad salvadoreña. Creo que hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. En concreto, las nuevas variantes de Omicron, porque Omicron no es una sola variante, ya se habla de una variante 4, otras 5, variantes que son más contagiosas que la misma Omicron inicial, ¿verdad? Entonces, esa variante es más contagiosa, por tanto, se propaga más rápido. La segunda es que hemos bajado la guardia respecto a las medidas preventivas del COVID. Y en ese sentido creo que el Ministerio de Salud tiene responsabilidad porque de una manera muy temprana, ¿verdad?, pensando que las cosas ya estaban bien, el 21 de abril, como ya ha señalado, pues el ministro de Salud dijo que ya no era necesario utilizar la mascarilla, ¿verdad? Lo cual creo yo que fue un error importante porque la mascarilla es el principal elemento para prevenir el contagio de la COVID-19. Pero también creo que hay que tener en cuenta que tenemos un nivel de vacunación muy bajo y eso no se señala, pero el país en la primera y segunda dosis llegó a vacunar a bastante gente, según la página del gobierno COVID-19, pues en la primera dosis la recibieron casi 4.600.000 personas, la segunda dosis ya la recibieron 4.300.000 personas, ya hubieron 300.000 personas que no se vacunaron con la segunda dosis, pero la dosis de refuerzo, que es muy importante, solo la han recibido al día de ayer 1.709.000 personas. Por tanto, faltan 2,5 millones que recibieron la primera y segunda dosis y que no han recibido la dosis de refuerzo. Estas personas es como que no estuvieran vacunadas, porque ya la primera y segunda dosis dejó de ser efecto al no reforzarlo con una tercera dosis. Entonces, de hecho, tenemos una sociedad que no está vacunada, apenas el 30% de la población tiene la tercera dosis, ¿verdad? Es una cantidad muy baja porque se recomienda índices de vacunación del 80%. Entonces no estamos a esos niveles y eso también hace más fácil la adquisición de la enfermedad, aunque también es cierto que hay estudios que afirman que el Omicron tiene la capacidad de vencer la inmunidad que generan las vacunas, ¿verdad? Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta y a este nivel yo creo que, por un lado, pues al darse la instrucción de que no era necesario el uso de la mascarilla, se han relajado las medidas de prevención y, por otro lado, las campañas de vacunación no han sido lo suficiente efectivas para lograr que el 80% de la población se aplique la tercera dosis o dosis de refuerzo que se ha comprobado que es necesaria para estar más protegido contra la enfermedad. En este punto, padre, ¿qué debería de hacer las autoridades para motivar a las personas a que se vacunen? Bueno, pues yo diría que no hemos visto mayor esfuerzo de parte de las autoridades para promover la vacunación. No ha habido campañas sistemáticas a nivel publicitario y tampoco hemos visto que desde los centros de salud, ¿verdad?, se promueva la vacunación. Yo creo que si los vacunatorios fueron muy exitosos en la primera y segunda dosis, ahora ya no están resultando tan efectivos y que habría que buscar
pues otra manera de llegarle a la población para garantizar un nivel más alto de vacunación. Padre, en este tema siempre de COVID-19, muchos infectólogos y muchos epidemiólogos también han dicho que una gran falta ha hecho el tema de la transparencia de cómo ha venido evolucionando el COVID en nuestro país. Por ejemplo, la página que se citó anteriormente se ha visto que en algunas ocasiones se estanca con el tema de actualización de datos y dicen los epidemiólogos que esto pudiera estar frenando también el tema del combate, el tema de alguna política a emitirse. Lamentablemente, ¿verdad? Una página web que se puso pues en marcha, ¿verdad? Y se dio a conocer muy pronto, donde se iba dando un seguimiento muy efectivo a los casos diarios. Posteriormente parece que ya no ha tenido el mismo interés de parte del gobierno en mantenerla actualizada. Y han pasado épocas muy largas sin actualización, ¿verdad? De hecho, ahora que estamos en plena ola del COVID, que en 10 días no se haya actualizado, yo considero que es grave, ¿verdad? Y que el tener los datos actualizados les ayuda a los médicos, les ayuda también a la población en general a darse cuenta de la gravedad de la situación y a poder, pues, tomar medidas de prevención, ¿verdad? No me explico por qué, pues, se dan esos lapsos de tiempo largos en muchas ocasiones para informar de esta situación. De hecho, durante casi un mes no se actualizó la página en el pasado y ahora, como digo, ya llevamos 10 días sin actualizar, ¿verdad? Entonces creo que eso no ha contribuido ni a la lucha contra el COVID, ni a promover la vacunación ni tampoco a que la población esté informada para que podamos tomar aquellas medidas que consideremos que son más oportunas. Aquí prácticamente el llamado es a la población, ¿verdad? Que no baje la guardia y seguir con estas medidas de bioseguridad que desde el 2000, prácticamente 2020, nos han estado acompañando. Así es, ¿verdad, Gerardo? Yo creo que en estas medidas de bioseguridad hay que tener con claridad cuáles son las más efectivas. La más efectiva es el uso de la mascarilla. Después evitar concentraciones de personas, aglomeraciones, mantener una cierta distancia física con otras personas y también si uno tiene síntomas de enfermedad, pues no exponer al resto de la familia o a los compañeros de trabajo o a la población en general, quedándose en su casa, ¿verdad? Y mantenerse apartado para no contagiar al resto de las personas que tenemos cerca de nosotros. Ahora, padre, hablaremos sobre la condición de las personas privadas de libertad. Han circulado en redes sociales muchas fotografías de personas que podrían encontrarse en estado de desnutrición dentro de las cárceles. Y es que desde el pasado 27 de marzo a la fecha, por medio del régimen de excepción, la población carcelaria ha incrementado bastante. Dicen algunos expertos que ronda entre el 200-275% que hay ya de hacinamiento. ¿Qué valores tiene sobre esta situación, padre? Pues Gerardo, yo valoraría la situación en las cárceles de una situación que es dramática, ¿verdad? Y si ya lo era antes del estado de excepción, donde las condiciones eran realmente difíciles, por no decir inhumanas para las personas privadas de libertad, con la gran cantidad de capturas que se han realizado durante este estado de excepción, ¿verdad?, ha empeorado enormemente la situación en los centros penales. En primer lugar, el gran nivel de hacinamiento, ¿verdad? Y eso lo hemos escuchado y leído de todas las personas que pues han logrado salir de los centros penales, ¿verdad? La situación de hacinamiento es tremenda. Ya había un hacinamiento que estaba alrededor del 120%, ¿verdad? Como tú dices, ahora pasa del 230% el hacinamiento, ¿no? Entonces, evidentemente que si hemos pasado de una población de 30.000 a 75.000 privados de libertad, pues eso hace que el hacinamiento
sea enorme con todas las consecuencias que tiene, ¿verdad? También, pues, estamos en un momento en que el COVID está actuando en nuestra sociedad, por tanto, esa población hacinada está mucho más vulnerable también a esta enfermedad. Pero además se están dando otros elementos que hacen que esta situación sea no solo dramática, sino claramente violatoria de los derechos humanos, ¿verdad? Se está dando una situación de maltrato que se puede incluso calificar de tortura a los privados de libertad. No se está dando el nivel de alimentación que una persona requiere, con lo cual esas personas pues se debilitan en todos los aspectos, ¿verdad? Y además pues la situación en los centros penales en las que están las personas mezcladas, ¿verdad? Personas con penas ya firmes o personas que ni siquiera han sido juzgadas, no es lo correcto, ¿verdad? A mí me parece que lo más grave es que hay una voluntad expresa del presidente de la República, y lo ha dicho él públicamente en varios de sus discursos, de que las personas encarceladas no reciban la alimentación adecuada, no reciban la atención en salud que necesitan, ¿verdad? Lo que es contrario a la Constitución y es contrario a la misión que la Constitución le da al sistema penal, ¿verdad? Que debe respetar la vida de las personas y debe buscar su rehabilitación, ¿verdad? Por otro lado, además, se están considerando culpables y se están infligiendo castigos porque la privación de libertad es un castigo si no hay una sentencia, ¿verdad? Y a personas que, pues sabemos en muchos casos que son inocentes, que no deben por ningún delito, ¿no? Todo ello, pues es una clara violación a los derechos humanos y en una situación que debe cambiar de inmediato, ¿verdad? Lamentablemente no es nueva esta situación, ha empeorado, pero ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita al país en el año 2019, señaló anomalías en los centros penales importantes, situación de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Ya la CIDH en el 2019 caracterizaba a los centros penales por hacinamiento, por atención médica negligente o inexistente, por alimentación insuficiente, por ausencia de contacto con el mundo exterior causada por la suspensión de visitas y llamadas y por el empleo de malos tratos tales como golpizas y uso de gas pimienta. Esto viene desde el 2019 y esto se ha agudizado en estos últimos meses, ¿verdad? Por tanto, tenemos una situación que realmente es dramática, es inaceptable y pues hacemos un llamado como organización académica, humanitaria, defensora de los derechos humanos, a que cambien inmediatamente las condiciones en los centros penales. Esto, padre, está pasando también en la factura. Son 54 personas las que ya han fallecido por diversos motivos, ¿verdad? Entre ellos golpes, fracturas y hasta por falta de medicamentos en algunos casos de las personas que recientemente han sido capturados. Pese a, como usted ya también lo mencionaba, la CIDH ha señalado en reiteradas ocasiones y diversas organizaciones de derechos humanos que esto no es un trato justo, y desde la UCA también se ha hecho en reiteradas llamados. Al parecer no se hace o se hace caso omiso, y una respuesta que se ha obtenido es la construcción de un nuevo centro penal. ¿Será esta la posible solución al hacinamiento y a la violencia que se vive dentro de los centros penales en el país? Bueno, sin duda que construir más centros penales, ¿verdad?, dará más espacio y por tanto pues va a disminuir el hacinamiento, ¿verdad? Eso sin duda.
Lo que hay que preguntarse es si realmente la población que está privada de libertad realmente debe estar privada de libertad, ¿verdad? Porque lo que se han hecho son capturas masivas en base a sospechas, no se ha hecho una investigación, ni se ha probado la participación en delitos o en crímenes de muchas de las personas que han sido privadas de libertad, ¿no? Entonces, eso tenemos que preguntárnoslo. Y si puede resultar una solución para el hacinamiento, si no se resuelve el tema del maltrato, el tema de la tortura, ¿verdad? Podemos tener muchos más centros penales, pero si se sigue torturando a las personas, maltratándolas, no atendiendo su salud, no dándoles la alimentación adecuada, pues vamos a tener situaciones como la que se están dando, ¿verdad? El número de fallecidos es muy alto y son fallecidos con signos de violencia, ¿verdad? Lo que hace pensar, pues, que el trato en las prisiones es un trato inhumano y en el que se practican castigos que están prohibidos por la Constitución, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que la tortura es un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Y que si a estas personas las están torturando, que tortura puede ser todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, ¿verdad? Y que cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, ¿verdad? Entonces el gobierno tiene responsabilidad, ¿verdad? Y por eso pues es importante que las autoridades del gobierno reflexionen con seriedad sobre esta situación y bueno, y si están cometiendo esos crímenes, un día tendrán que pagar por ellos, ¿verdad? Padre, esta semana, el día martes, para ser específico, en la noche, 3 policías fueron asesinados mientras patrullaban la colonia La Realidad, esto es en el departamento de Santa Ana. Tras este hecho, el presidente de la República brindó una conferencia de prensa en el que dijo, y leo textual, estos 3 héroes que les truncan su vida, dejan sus familias y las ONGs y organismos de derechos humanos no van a decir nada. ¿Qué opina de que el mandatario continúe arremetiendo contra las ONGs y organismos de los derechos humanos? Bueno, yo en primer lugar, y ya lo hicimos en su momento, condenar, ¿verdad?, con toda la fuerza y la determinación este asesinato y todos los actos de violencia y de agresión contra la vida de las personas que se dan en el país, ¿verdad? Estos policías murieron en cumplimiento de su deber, murieron en un acto de servicio. Y toda la sociedad salvadoreña debemos agradecer a estos policías su entrega, su disposición a luchar contra el crimen, ¿verdad?, hasta las últimas consecuencias. Y quiero aprovechar esta oportunidad de tener el micrófono para ofrecer mis condolencias a sus familias, a sus compañeros y compañeras de trabajo, a la corporación policial en su conjunto por la pérdida de estos 3 policías. Y decir que nos duele la muerte de estos policías, igual que también nos duele la muerte de cada ciudadano salvadoreño. Creo que estas declaraciones del presidente de la República nos muestran que el presidente tiene una visión equivocada de los derechos humanos, ¿verdad? Y que repetidamente ha criminalizado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y nos acusa de estar apoyando a los criminales y de defenderlos, lo cual es totalmente falso, erróneo. Los derechos humanos son para todas las personas, no solo para algunas. Y esa ha sido lastimosamente la realidad en nuestro país,
que solo una parte de la sociedad ha gozado del respeto a sus derechos humanos, pero una gran parte de la sociedad ha visto constantemente violados los derechos humanos. Y el Estado, ¿verdad?, a lo largo de la historia de El Salvador, no ha cumplido con el deber de garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Y es parte de la obligación del presidente de la República, porque El Salvador, pues, firmó y aceptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de proteger los derechos humanos. Él debería ser el primer defensor de los derechos humanos en nuestro país. Y al defender los derechos humanos, está defendiendo los derechos del pueblo salvadoreño, está defendiendo la calidad de vida y las libertades para el pueblo de El Salvador. Y las organizaciones de derechos humanos tenemos la obligación de defender los derechos de aquellas personas cuyos derechos les son violentados, ¿verdad? De señalar, aquí hay una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Es nuestra obligación. Y el que tiene esta obligación en primer lugar es el procurador de los derechos humanos, que lamentablemente no está cumpliendo con su labor, ¿verdad? Porque eso es algo que corresponde pues a todo Estado velar por los derechos humanos y de que la población goce esos derechos, se les reconozcan esos derechos, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, esa animadversión que tiene el presidente hacia las organizaciones de los derechos humanos, porque las organizaciones de defensoras de derechos humanos lo que están es contribuyendo a que la población salvadoreña tenga una mejor calidad de vida, tenga pues acceso a esos derechos universales, y más bien toda la sociedad salvadoreña debería estar muy agradecida a estas organizaciones por el trabajo que realizan. Estamos conversando, amigos y amigas, esta mañana con el padre rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva. Estamos haciendo un pequeño análisis de la realidad. Hemos pasado ya con el tema del COVID-19, en donde se ha hecho este llamado a la población a no bajar la guardia y a seguir con las medidas de bioseguridad. Se ha visto también el tema de cómo el régimen de excepción ha llenado las cárceles de muchas personas. En su mayoría son personas que han sido capturadas en distintos operativos y que no se les ha demostrado ninguna participación en algún hecho delictivo y no se les ha seguido un debido proceso y desde ya están guardando prisión. También se ha hablado de cómo el tema de los derechos humanos en el país muchas veces no está siendo respetado y por el contrario son atacadas, ¿verdad?, algunas entidades de derechos humanos que trabajan en nuestro país. Vamos a ir a una pausa, sin embargo, volvemos inmediatamente con la entrevista y en esta segunda parte recuerde que los micrófonos de YSUCA se abren a ustedes, amigos que nos están viendo o escuchando, para que puedan también participar de ella. Volvemos en unos instantes. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia.
Los viernes a las 7 de la noche te presentamos Abriendo Puertas, un espacio crítico, analítico e incluyente, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Recuerda, Abriendo Puertas, todos los viernes a las 7 de la noche por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. (7:32) Estamos ya de nuevo con ustedes, amigos y amigas. Les recuerdo las líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También tenemos en lista el WhatsApp de YSUCA para mensajes de texto o mensajes de voz, 7571-2779. Vamos a leer algunos textos que tenemos en nuestro WhatsApp. Buenos días, Padre Andreu. El ministro de Salud no se ve con mascarilla. Otra cosa, dice, la vacuna no la sacan del frasco, sino que andan un termo con las jeringas servidas. No sabe si lo que están poniendo es la vacuna o también, dice, puede que esté vencida. Lástima que no llegan, dice, estos ministros a la radio a querer dar alguna explicación. Ni la cadena de frío cada vez se le cree, menos al gobierno. Buen día. Por otro lado, nos preguntan por acá, buenos días, dice este señor presidente, cree que las ONGs están en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, dice, el crimen tiene que ser castigado. Adelante, Radio YSUCA, muy buen programa. Buenos días, les saluda Alex, solo opinar de que el régimen de excepción, dice, mucha gente está contenta con el régimen de excepción y sobre las muertes en los penales siempre han existido, ya que entre ellos se hacen daño y eso no es ahora. No sé por qué se dice mucho ahora de eso. Estado salvadoreño, dice, combatiendo delincuentes como delincuentes. Pregunto si en El Salvador existe procurador de derechos humanos, nos están preguntando por ahí. Y vamos ahora a revisar el teléfono. Buenos días, ¿de dónde nos está llamando? Buenos días, don Martín. Buenos días, Padre Oliva. Soy Carlos Cáliz y estoy en Santo Tomás. Buenos días, Padre, don Carlos, adelante. Buenos días, Padre. Gusto de escucharle y su exposición muy bella porque de nada se pone a que no es lo correcto. Correcto es que se combata todo aquello que es incorrecto. Pero, Padre, ¿por qué los derechos humanos al pobre es al que toda la vida, desde que se funda la República, se los ha pisoteado? Y ha habido individuos de todos los gobiernos, Padre, y usted sabe bien, que han cometido errores groseros y esos son ministros de un lugar o embajadores de otro. ¿Y por qué la gente que menos tiene de todo es la que menos recibe los derechos humanos, Padre? Padre, ¿cómo es eso? Entonces, ¿derechos humanos para quién, Padre? No estoy diciendo que no estén combatiendo lo que está malo. No estoy en contra ni en favor de nada. Estoy en contra de cómo toda la vida al que no tiene nada es al que le ocurren todas las desgracias del mundo. Empecemos, por último, con la construcción de la nueva megaciudad ahí por Apopa, en Nejapa, quitándole el agua a la gente, pero no se acuerdan de que el río Estuba, desde Metapán para abajo, están siendo contaminados por esa minería que está en Guatemala. ¡Qué barbaridad! Que se mueran los peces con todo y hombres. ¿Por qué, Padre, por favor? Esa es mi pregunta de toda mi vida. Yo soy un hombre que nací allá por 1939, Padre, y créame que desde que tengo 5 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo de todo, Padre. Les he seguido la lucha, por eso me incomoda toda la vida, Padre, de que esta gente, solo al que no tiene, no estoy diciendo que no se haga, pero ¿por qué a lo que hace? Ahí tenemos el hijo de ahí está la participación de don Carlitos. Muchas gracias, don Carlitos, por participar, y tenemos también en espera una llamada telefónica. Buenos días. Muy buenos días. Adelante, caballero, ¿de dónde nos llama? De Soyapango. Le estamos escuchando, adelante. Buenos días. Mire, Padre, primero agradecer y felicitar a ustedes que tienen siempre este planteamiento que es, digamos, iluminador de caminos. Debo
también esclarecer que no comparto la visión ideológica con la que trabajan los padres jesuitas, pero sí me gusta mucho su filosofía. Dicho esto, quisiera hacer dos preguntas. Me gusta mucho escuchar las reflexiones que hace el padre Tojeira cuando él organiza las ideas para opinar sobre la realidad nacional. Ahora nos interesan tres temas, dijeron, ¿no? La migración, el aspecto de salud y el aspecto de lo que tiene que ver con el régimen de excepción. En cuanto a esto, yo creo necesario preguntar, ustedes como visión filosófica formaron muchos de estos que forman parte hoy del gobierno. Díganos, padre, ¿su visión filosófica nos falló al formar gente que, bien o mal, no digo que todas, ¿no? Y no digo que estos no puedan ser una excepción, pero no parecen una excepción en esta sociedad en la que quienes en su mayoría acceden a la formación técnica y profesional en organismos como los suyos cuentan con un nivel económico que les permite una vida fácil? Es decir, podemos agradecer de alguna u otra manera a esta visión, digamos, ¿cómo decir?, elitista, en la que se desprecia de alguna manera el aporte de los entes políticos para maximizar un aporte de la sociedad civil, como si en el fondo de las cosas no fuéramos todos ciudadanos. Creo que por ahí debemos empezar para generar una unidad real de aquellos que creemos que las cosas se están haciendo mal. En cuanto a la pandemia, creo que las cosas se han hecho muy mal, pero la difusión publicitaria y propagandística, porque de ambas cosas tienen las características las comunicaciones del gobierno, han colaborado en no ver la realidad. Es decir, sabemos que hay vacunas disponibles, pero sabemos que ha habido también atención médica disponible en algún nivel y en alguna medida, pero también nos queda claro a los que algo tenemos que ver con la atención sanitaria de este país, que ha sido totalmente insuficiente y que ha sido totalmente equivocada y que se ha dedicado también a la coerción de aquellos que nos dedicamos a la prestación de servicios en el área que sea, vinculados a la salud, y quieren acallar la verdad. La búsqueda de la verdad es primordial y creo que en eso los movimientos de izquierda del país y la sociedad civil, como ustedes llaman, es trascendental que generen una unidad, más allá de sus propios intereses, de aquellos que defienden la filosofía de la UCA, que no sé si llamar a esta filosofía como filosofía jesuita, y de aquellos que defienden las organizaciones políticas de izquierda en El Salvador. Me gustaría conocer su opinión en cuanto a esto. Muy buen día. Buen día y muchas gracias por participar. Hay, padre, algunas inquietudes de la población y luego vamos a seguir escuchando más audios de WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a las personas que han participado en esta primera ronda. En primer lugar, yo quisiera responder a don Carlos, ¿verdad?, de Santo Tomás, de por qué son los pobres a los que se les ha negado siempre los derechos humanos. Bueno, ciertamente porque el poder, ¿verdad?, se ha fundamentado en la riqueza y ha privilegiado a aquellas personas pues que tienen medios, aquellas personas que han ostentado el poder económico, pero también el poder político, y el poder ha estado en función de los intereses de estos grupos de élite, no ha estado en función de los intereses de la población. La población pues ha sido marginada, ha sido llevada a la pobreza, a vivir en condiciones que no son propias de la dignidad humana, ¿verdad? Es debido a esa visión sectaria, elitista, ¿verdad?, que han tenido los grupos en el poder, que se han beneficiado del poder para su propio bien y han abandonado a las mayorías de la población y les han negado esos derechos humanos, ¿verdad? Eso es algo que debe cambiar y es precisamente lo que promueve la visión cristiana de la vida,
que todas las personas tienen la misma dignidad, que todas las personas tienen los mismos derechos, que precisamente son las personas más vulnerables las que debemos de cuidar, y por eso esa opción por los pobres que hizo la Iglesia en América Latina en los años finales de los 60, principios de los 70, porque esas personas son las personas que ven violados sus derechos humanos, porque no se les reconoce su dignidad, ¿verdad? Porque son marginados, y por tanto a esas personas debemos apoyar y exigir para ellas los mismos derechos de los que goza el resto de la población. Respecto al compañero de Soyapango, ¿verdad? Bueno, creo que eso merecería una plática muy larga, muy larga. Ciertamente creo yo que hay personas que han conocido nuestro modo de pensar, que han conocido bien la inspiración cristiana de la UCA, que han conocido que la UCA lo que promueve es una sociedad respetuosa de los derechos humanos, una sociedad con igualdad de oportunidades, una sociedad en la que todas las personas gocen de los mismos derechos y deberes, pero pues que aunque han conocido esto, no lo han seguido. Han seguido pues otras posiciones, y muchas veces han acabado dejándose llevar, ¿verdad?, por la atracción que tiene el dinero, el poder, por el egoísmo, ¿verdad? Y han perdido esa visión de servicio a los demás, de solidaridad con los grupos menos favorecidos, ¿verdad? O los grupos que están en necesidad, y han acabado sirviéndose a sí mismos. Y eso realmente, pues, lamentablemente es parte de la condición humana, ¿verdad? De ese egoísmo que fácilmente aceptamos las personas y nos dejamos llevar por velar únicamente por nuestros intereses y nos olvidamos de los demás, ¿verdad? Es algo que se rompe fácilmente, ¿verdad?, cuando se rompe el amor al prójimo, ¿verdad? Esas personas están pues abandonando ese amor al prójimo y solamente se aman a sí mismos y se preocupan por sí mismos, ¿verdad? Evidentemente que la búsqueda de la verdad es algo muy importante, muy necesario. Como universidad tenemos esa obligación, ese deber, es parte de la misión de una universidad, de velar y de buscar siempre la verdad a todos los niveles, ¿verdad? Y eso yo diría que es lo que a la universidad le ha traído tantos problemas, ¿verdad? Y precisamente el señalar y decir, bueno, la verdad es esta, la realidad es de esta manera, no de la manera que nos quieren hacer creer que es, ¿verdad? Y por eso pues hemos denunciado y hemos tenido que señalar muchas veces los errores que se cometen desde los distintos poderes del país. Pues nuestro vicerrector Omar Serrano dijo una vez, si quiere llevar una vida intranquila, diga la verdad, dijo. Ahí está. También, padre, por acá tenemos más participaciones. Esta vez es en audio a través del WhatsApp. Vamos a escuchar qué nos dicen. Buenos días. Muy buenos días al padre, muy buenos días a ti, Gerardo. Creo que el participante anterior debe contextualizar quizás en una visión más amplia. Le recomiendo que lea a Gilles Lipovetsky. Nos habla de la hipermodernización y el individualismo. Creo que querer encerrar a la UCA frente a las personas que están dirigiendo el país es muy limitado y una comparación muy laxa, muy superficial. Creo que todas las personas tenemos libertades, y dentro de esas libertades creo que algunos las saben administrar y algunos otros no.
Los jesuitas han sido consecuentes entre lo que han señalado, lo que han hecho y los ataques que han recibido hoy durante la guerra, durante el conflicto armado y durante todos estos conflictos sociales. Creo que por tiempo solo les recomiendo eso. Muy buenos días. Buenos días. Por acá, padre, nos dicen también, hoy el editorial de la UCA se trató sobre cómo se comporta la sociedad civil. A veces los ciudadanos creemos que todos están bien cuando yo estoy bien. Sin embargo, tenemos que solidarizarnos con el dolor de los demás. Si bien la inseguridad existe en nuestro país, se sabe bien que el gobierno pacta con las pandillas y es parte responsable sobre lo que sucede en temas de violencia delincuencial. Las violaciones a los derechos humanos no se deben permitir porque, como digo, todo parece estar bien hasta que a mí me sucede o a alguien cercano. Se debe exigir al Estado que sea garante del bienestar en todo sentido y no ser parte de la mano terrorista que solo infunde miedo en la población, sobre todo en los jóvenes. Hay otra participación y nos dice, buen día, hay un pensamiento que dice, si quieres conocer al fulanito, dale un carguito. Paulo Freire dice, y esto es una situación del ser humano. Hay otra parte de las participaciones, padre de la audiencia, esta mañana. Bueno, pues yo creo que son reflexiones que van en la línea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y de lo que nosotros también pensamos, la importancia, pues, de que las personas realmente vivan una transformación interior, ¿verdad? Se habla de la necesidad de hombres nuevos, hombres y mujeres nuevas, ¿verdad? Personas capaces realmente de sentir con el otro, de ser solidarios con el que sufre, con el que pasa necesidad y de ir construyendo una sociedad que dé las mismas oportunidades para todos, ¿verdad? Lamentablemente, pues la humanidad ha fracasado en esto, ¿verdad? Y han habido intentos, pero que no han logrado ese objetivo y después la gente se pasa a posiciones más individualistas, ¿verdad? Más de buscar otros valores como puede ser el dinero, el poder, el lujo, el prestigio, ¿verdad? En lugar de una vida de vocación de servicio a los demás. Y yo creo que esa será siempre la lucha de todas aquellas personas que queremos un mundo distinto, ¿verdad? Donde pongamos en el centro, ¿verdad?, a la persona humana, a su dignidad y busquemos entre todos cómo lograr que esa persona humana pueda ser plenamente libre y como sociedad pueda también realizar los proyectos de vida que cada ser humano desea. Continuamos, padre, con más preguntas. Esta semana también el presidente de la República dijo que iba a arreciar la guerra contra las pandillas. Se queje quien se queje, dijo. ¿Cómo ve usted esta situación, tomando en cuenta que diversas organizaciones, incluyendo el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA, han reportado más de 1,000 vulneraciones a derechos humanos durante el régimen de excepción? A ver, en primer lugar, yo lo que creo que es que hay que tener claro que es legítimo y necesario, ¿verdad?, trabajar por la seguridad en nuestro país para que nuestra población pueda vivir en condiciones seguras y pueda desarrollar y estar tranquilo, ¿verdad?, sin que nada amenace su vida. Entonces, la lucha contra el crimen es algo legítimo. Lo que no es legítimo es cualquier manera de luchar contra el crimen, ¿verdad? En un Estado de Derecho debe prevalecer la justicia, debe prevalecer que haya un debido proceso, debe prevalecer el que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son los que deben respetarse. Entonces, una cosa es que se intensifique la lucha contra el crimen y la otra cosa es que para luchar contra el crimen,
¿verdad?, se irrespeten, ¿verdad?, esos principios que son fundamentales. No se puede, ¿verdad?, detener a personas sin pruebas, sin evidencias, ¿verdad?, solamente por sospechas o por llenar un número de detenciones. También hay que tener claro que para perseguir el delito es necesaria la inteligencia policial y es necesaria la investigación, ¿verdad? Y que para que sea exitosa esa lucha contra el delito, deben existir esos elementos que son los que permiten poder probar que esa persona o ese grupo de personas son los responsables de determinados crímenes. Entonces, si no hay esa inteligencia policial, si no hay esa investigación, si no se recaban evidencias, ¿verdad?, de que estas personas han cometido esos delitos, entonces no se puede llevar adelante una adecuada lucha contra el crimen o el delito, ¿verdad? Esto que se está haciendo ahora es algo indiscriminado, se captura a las personas sin fundamento, ¿verdad? Todos conocemos de casos de personas que han sido capturadas, ¿verdad?, y que son personas que viven de su trabajo, personas que se están esforzando para estudiar y para servir de mejor manera al país a través de su formación, ¿verdad? Mientras que, por otro lado, sabemos, ¿verdad?, que incluso el gobierno, a través de sus funcionarios, ha permitido que un líder de las pandillas salga del país, ¿verdad?, o que se niegue la extradición a líderes de las pandillas a Estados Unidos, ¿verdad?, para que paguen por los crímenes que han cometido en ese país, ¿no? Entonces vemos también que hay una cierta incoherencia en esta lucha contra el crimen que el presidente dice estar llevando a cabo. Por un lado, con la población pobre, ¿verdad?, se es excesivamente duro e injusto, mientras se está protegiendo a los líderes de estos grupos criminales. Padre, en este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, realizó el jueves 23 de junio una audiencia virtual por violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Sin embargo, no hubo representación del gobierno en dicha audiencia. ¿Cómo puede leerse esta ausencia? Bueno, yo voy a leer lo que ya dijeron varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que participaron en la audiencia, que presentaron casos en la audiencia, ¿verdad?, y que hicieron un comunicado el 24 de junio sobre precisamente este tema de la ausencia del Estado salvadoreño en esta audiencia temática ante la CIDH sobre los derechos humanos y el estado de excepción. Dicen las organizaciones, la obligación del Estado salvadoreño es responder ante la muerte de al menos 52 personas bajo su custodia, las miles de denuncias de detención arbitraria y los distintos casos de malos tratos y tortura que hemos documentado. La desprotección de la población ante el poder del Estado, no pudiendo recurrir a ninguna institución estatal para la defensa de sus derechos, al estar cooptadas o neutralizadas por el Ejecutivo. Esta ausencia del Estado, dicen las organizaciones de derechos humanos, representa su desinterés por rendir cuentas, por asumir su responsabilidad ante el escrutinio internacional y le acerca cada día más a las prácticas que ejercen gobiernos autoritarios en la región latinoamericana y en otras partes del mundo. Y también los representantes de la CIDH, como el comisionado Joel Hernández, señaló, es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional. La comisión no es la única que ha venido destacando su preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador. Hay que señalar que es la primera vez
que el Estado salvadoreño no se hace presente ante una audiencia de la CIDH y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte del sistema de defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entonces, creo que eso muestra, por un lado, que el gobierno no tiene modo de defender estas arbitrariedades que está cometiendo, ¿verdad? Esas violaciones a los derechos humanos que está cometiendo, y por otro lado, pues un desprecio hacia los derechos humanos y al sistema de protección de los derechos humanos de la comunidad americana. ¿Cómo pone esto a nivel internacional? ¿Qué se le ofrece al mundo desde El Salvador con este telón de fondo, padre? Bueno, yo creo que es realmente triste, ¿verdad?, que El Salvador y un gobierno que tiene tanta popularidad entre su gente, pues tenga ese desprecio hacia los derechos humanos y hacia la comunidad internacional, a la que ha considerado enemiga, ¿verdad?, por estar señalando los abusos de poder del gobierno. Eso aísla a El Salvador de la comunidad internacional y no nos hace ningún bien, ¿verdad? El mundo requiere de buscar alianzas y relaciones entre los países para poder solventar los problemas que tenemos. Aislarse cada vez más de la comunidad internacional, eso no es ningún bien para nuestro país, ¿verdad? Y más bien pues va a ir mostrando a la comunidad internacional cuál es el tipo de gobierno que tiene El Salvador, y eso pues puede redundar en una pérdida del apoyo y la cooperación al país, una cooperación que el país necesita. Padre, para cerrar la entrevista, el tema migratorio está de fondo. Siempre continúa en la frontera sur de Estados Unidos el aumento. A inicio de esta semana fueron hallados muertos más de 50 migrantes dentro de un furgón en Texas. ¿Qué valoraciones tiene usted sobre esta situación de la migración? Bueno, en primer lugar, sobre este furgón, ¿verdad?, con más de 50 personas fallecidas en Texas, muestra una enorme tragedia humana, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es tremendo que mueran tantas personas a la vez en estas condiciones, ¿verdad? Lo que muestra también que las personas están dispuestas a correr cualquier riesgo con el fin de llegar a Estados Unidos, ¿no? Y eso habla de la situación que tienen en sus países de origen. Si desean salir de sus países de origen, buscar alternativas de vida en otro país, como es en Estados Unidos, es porque sus condiciones realmente son lamentables, porque pues necesitan poder tener los recursos para su familia o para garantizar su seguridad. Entonces, eso nos habla mucho, ¿verdad?, de cómo es la situación en los países que expulsan a su ciudadanía, debido a que esas personas están dispuestas a correr cualquier riesgo con el fin de llegar a Estados Unidos, incluso perdiendo la vida, ¿no? También pone en evidencia que las trabas que se han puesto para la migración sin papeles o irregular, ¿verdad?, eso pone en mayor riesgo a más personas, ¿verdad? Y lo que vemos es que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos no disminuye, sino que va aumentando. Y va aumentando porque las condiciones en los países de origen son malas, ¿verdad? Y con la pandemia han empeorado, porque son más aquellas familias que han caído en la condición de pobreza. Pero también está todo el tema de la inseguridad, ¿no? Y por último, pues los coyotes, ¿verdad?, o los traficantes de personas realmente pues muestran que su interés primero es el dinero, ¿verdad?, que esas personas pagaron para ser trasladadas hacia Estados Unidos, y que no tienen ningún respeto por la vida de estas personas.
Padre, no me resta más que agradecerle por haber estado en la entrevista de este viernes y haber abordado diferentes temas para ponerla en perspectiva ante la población. Pues muchas gracias, Gerardo, por la oportunidad. Muchas gracias a YesEUCA y a todos los oyentes y radiohablantes de YesEUCA que hacen que este programa, la entrevista al día, sea un programa al servicio de la sociedad salvadoreña. Amigos y amigas, continúen con YesEUCA. Nos esperamos o nos encontramos el día lunes siempre a las 7 de la mañana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía